Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde, querido hermano y amigo, en este hermoso día que el Rey de Gloria nos ha dado. Es para mí más que un privilegio, un placer estar aquí con ustedes una vez más en una sesión más de tu canal, Luis Miguel de los Santos Oficial. Y ahora, ¿verdad? Con un tenor enfocado a la verdad que reforma. Escúchalo bien. Verdad que reforma. Esa verdad que nos transformó a través de la palabra de Dios. Es la verdad a la cual nosotros a través de estas sesiones que estaremos compartiendo la palabra, pues estaremos hablando para que tu vida sea edificada, sea transformada y sobre todo reformada. Amén. Y quiero que en cada sesión que tú puedas estar con nosotros, estés bien atento porque aunque estaremos compartiendo unos videos breves acerca de la palabra del Señor y enfocados en la naturaleza de nuestro Dios, van a ser de mucha bendición para tu vida. Recuerda que también estamos a través de las redes sociales, en Facebook como Luis Miguel de los Santos, en Instagram como Luis Miguel de los Santos 140. También estamos en TikTok como Luis Miguel de los Santos, ahí nos puede buscar también. Estamos en casi todas las plataformas para bendecir tu vida. La idea es que cada vez que tú puedas ver uno de nuestros videos, comentes, le des like, comparta y sobre todo tu vida sea transformada y sobre todo reformada. Hay unos términos ahí que se parecen, reformada, transformada, pero son palabras que nosotros utilizamos porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Recuerda que nosotros antes de conocer al Señor, nuestra vida estaba totalmente destruida, totalmente desgarrada por el pecado y venimos trayendo esa naturaleza pecaminosa, pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, nuestra vida cambió. Y cada día debemos ir reformando nuestro ser. De hecho, Pablo dice en el libro de Romanos que nosotros debemos ir creciendo y reformándonos en el conocimiento de la verdad. De manera tal que cada vez que escuches una sesión como esta, también comparte con los tuyos y con la iglesia a la cual te congregas. Y sin más preámbulo, en este día tenemos una sesión muy importante para ti acerca de esto de la verdad que reforma. Y hoy estaremos hablando, pues recuerda que en la sesión anterior estábamos hablando de la naturaleza de Dios, tanto los atributos morales como los atributos naturales de Dios, pero hoy estaremos enfocados en la persona de Cristo. Escúchalo bien, en la persona de Cristo, esa persona que te vino a salvar, que murió por ti en la cruz del Calvario y que fue enviado por nuestro Dios, tiene características como persona, como Dios y como hombre. Y quiero que estés enfocado en esta sesión en la humanidad de Cristo. Escúchalo, en la humanidad de Cristo. Recuerda que nuestro Dios es un Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo y se manifiesta de diferentes formas. No es que hay tres dioses, como andan por ahí algunos quizás comentando. Hay un solo Dios que se ha manifestado de tres formas para salvar a la humanidad. Una manera de llegar a nuestros corazones. Y en esta ocasión estaremos hablando de la persona maravillosa de Jesucristo, pero concentrados en su humanidad. ¿Quién es Jesús? ¿Fue humano de verdad? Porque a nivel de historia, cuando tú agarras la Biblia y ves a un hombre que hace tantos milagros, tantas señales, que fue enviado por Dios para bendecir, para tratar, para levantar, enseñar la palabra, y que se habló de él en ese siglo, antes del siglo, y en este siglo se sigue hablando de él, el único hombre que dividió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y tú dices, pero ¿será humano este hombre? ¿Fue hombre de verdad? La palabra de Dios te da la respuesta. Y quiero comenzar tomando como referencia este verso que está en San Juan capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y más adelante, en el verso 14 por ahí, dice que, y aquel verbo fue hecho carne. Aleluya. Tomando como referencia este verso, tú te das cuenta que Juan, uno de los evangelistas que más habla de la divinidad de Jesús, también habló de que Jesús era humano. 100% hombre,
y también 100% Dios. Pero vamos a concentrarnos en la parte de 100% hombre. ¿Por qué Jesús era un hombre? O sea, ¿cuáles eran esas características? Porque, y tú dirás, bueno, ¿por qué es importante saber de la humanidad de Jesús? Es tan importante que en la primera carta de San Juan, cuando Juan habla acerca del anticristo y de la batalla que hay, Satanás quizás pudiese argumentar de que Jesús lo venció como Dios, no como hombre. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús vino en carne a la tierra a morir por nosotros, resucitó al tercer día y en carne venció a Satanás. Hay una palabra que habla acerca del nacimiento de Jesús. Tú vas a notar que toda la humanidad comienza con un nacimiento. Pues Jesús nació de la misma forma que tú y yo nacemos, solo que con un tenor un poquito más diferente a nivel de milagros. Porque la Biblia dice, especialmente en el libro de Lucas, que Jesús, ¿verdad? Para resumirte la historia, que Dios escoge una mujer en estado de virginidad, esta mujer llamada María, que todos hemos oído hablar de María, que la conocemos, hemos estudiado la palabra, pero Lucas habla acerca de que Jesús fue concebido en el vientre de una mujer a través del Espíritu Santo. Por eso te digo que en ese tenor fue un poquito distinto a nosotros, porque nosotros, el hombre, intervino en nuestra fecundación, en nuestro nacimiento. Sin embargo, en el caso de Cristo, solamente, ¿verdad? El Espíritu Santo utilizó el vientre de María para engendrar a Jesús y que Él naciese de manera que tú y yo también hubiésemos nacido a través de una mujer. A través de una mujer Jesús nació. Una de las primeras evidencias de que Jesús era 100% hombre es que nació a través de una mujer. Fue niño, recibió leche igual que tú y yo. Eh, Imagino que Jesús brincó y saltó también igual que tú y yo cuando era niño, porque Él no comenzó a hacer milagros de una vez. Yo imagino que hay películas por ahí de mucha gente que se inventa cosas que la Biblia no está. No podemos argumentar de que no se hacían los milagros, pero que tampoco se hacían en esa edad. La Biblia dice que Jesús comenzó su ministerio a la edad de 33 años. O sea, ahí te da evidencia de que Él duró un tiempo siendo niño. Cada etapa Jesús la vivió siendo niño, adolescente y a la edad de 12 años. La Biblia dice, especialmente Lucas sigue mencionando, que Jesús creció. Otra característica de su humanidad es que Jesús creció y se desarrolló en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Igual que nosotros, la Biblia enseña que nuestro cuerpo, y también los que estudian esto de la medicina y demás, nos dicen, ¿verdad?, de que nuestro cuerpo está diseñado para nacer, crecer y también morir. Pues Jesús tuvo también esa característica. Jesús nació y la Biblia dice que creció y se desarrolló físicamente en estatura y en sabiduría. Esta sabiduría quizá nosotros la pudiésemos argumentar como una sabiduría divina. Eso es parte de otro trato divino que Dios trató con Jesús. Pero también Jesús creció en esa sabiduría humana, aprendió de nuestra humanidad para asimilarnos a nosotros. También otra de las características que Jesús tuvo en su humanidad es que Él tuvo emociones. O sea, el Señor tuvo emociones humanas. Si tú te fijas en la carta, en el mismo libro de San Juan, capítulo 11, por ahí, tú vas a notar una historia muy conocida por nosotros los cristianos y lo que hemos leído la Biblia, en donde Jesús, en ese momento Lázaro muere y llega María y le dice, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús le dice a ella, mujer, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y luego Jesús ve a la gente llorando, ve a la gente ahí conmovida. Y la Biblia dice, uno de los versículos que se ha cuestionado en algunos casos, pero está ahí. La Biblia dice que Jesús lloró. Uno de los versos más cortos de las Sagradas Escrituras dice, Jesús lloró. Eso te hace sentir a ti que Él tenía emociones, que en su humanidad Él tenía emociones en ese momento. Sus lágrimas salieron por sus ojos en ese momento, al ver la tristeza, al ver la gente llorando y demás. Algunos le argumentan de que la tristeza de Jesús en ese momento fue por la incredulidad de Marta y María, porque no creyeron lo que Él le dijo. Pudiésemos pensar en tantas cosas, pero lo cierto es que lloró. Y si lloró era porque tenía emociones. Y si tenía emociones era porque era humano, igual que tú y yo.
Entonces esa es la única parte que quisiera que te enfoques. Jesús tuvo emociones, también sintió enojo. ¿Te acuerdas cuando Jesús llegó al templo que vio a esa gente ahí vendiendo palomas, vendiendo esto y comercializando en la casa de Dios? Que él se enojó, vio a ese pueblo ahí, dice que se encendió en ira contra los que estaban ahí en ese momento haciendo eso. Y la Biblia dice que Jesús agarra un lienzo y comienza ahí a desbaratar todas esas mesas y le dice, mi casa no será casa de comercializar, mi casa es casa de oración, será llamada. Y eso, ¿verdad? Ahí te hace notar que Jesús también tuvo esas emociones. La Biblia dice que sintió celo. El celo de tu casa me consume y el celo es parte de las emociones. También el Señor en algunos momentos experimentó algunas limitaciones físicas. ¿Te acuerdas en San Juan capítulo 4, cuando te topas ahí con Jesús y la samaritana? Que Jesús llega cansado del camino, los discípulos se van a buscar a buscar alimento por otro lado, se queda él tranquilo, cansado, ahí sentado al lado del pozo de Jacob, llega la samaritana y Jesús le dice, mujer, dame de beber. Y ahí se forma una conversación entre la samaritana y Jesús. Y esa conversación trae un tenor, trae muchas enseñanzas, trae muchas cosas, pero lo que quiero que te enfoques es que Jesús también tenía sed en su humanidad. Tú dirás, bueno, la conversación terminó en que la mujer fue saciada, pero a nivel espiritual sí tienes toda la razón. Pero cuando Jesús dijo que tenía sed en su humanidad. También te acuerdas, ¿verdad? Una pequeña escena donde Jesús está en la barca, que él se queda dormido, no sé qué, se durmió, dice la palabra, él se durmió dice en la popa de la barca, ahí se quedó dormido, mientras estaban los discípulos en medio de la tormenta. Jesús dormía también, hermanos, y se durmió en su humanidad, porque era humano, 100% hombre en la tierra, pero también era 100% Dios y eso lo vamos a compartir en otra sesión. Vamos a hablar de la divinidad de Jesús, pero en este caso simplemente te estoy compartiendo un poquito de la humanidad de Jesús. Y tú dirás, ¿por qué esto es tan importante, la humanidad de Jesús? Para continuar con algunas características. Sí, porque es la única manera que tú te des cuenta que puedes ser un vencedor siendo humano. Porque la Biblia dice en el libro de los Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. De manera tal que se puede servir a Dios en nuestra humanidad. Otra de las características que Jesús, ¿verdad?, sufrió como humano, es que el Señor sufrió en carne propia. Cada dolor, porque la gente dice, bueno, Jesús estaba en la tierra, Jesús no le dio gripe, no le dio fiebre. La Biblia no lo dice. Pero quizá en algún momento el sol que se tomaba o qué sé yo, que cogía al caminar, le dolían los pies. ¿Tú crees que él se sentaba solamente para que los demás escucharan la palabra? No, se sentaba porque en algunas ocasiones, ¿verdad? De tanto caminar cualquiera se cansa y hay que sentarse para que los pies vuelvan de nuevo a tener la circulación de la sangre normal. O sea, no es fácil. Entonces, eso te hace saber a ti que Jesús era humano. ¿Te acuerdas también cuando el Señor, antes de morir, sufrió? Dice la palabra de Dios que Jesús fue al monte llamado Getsemaní. La Biblia dice que mientras Jesús oraba, cayeron lágrimas como si fueran lágrimas de sangre. Y él estaba gimiendo y esas lágrimas la produjo su cuerpo. De tan fuerte que él oró en ese momento, de tan fuerte que él gimió, dicen algunos estudiosos que su cuerpo destiló esas lágrimas tan fuertes por causa del sufrimiento que él estaba pasando. También vas a notar el sufrimiento de Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús sufrió 40 latigazos? Eso no fue de mucho cariño, eso lo sufrió él en su humanidad. Un dolor terrible que ni tú y yo hemos vivido eso todavía. Solo Pablo pudo vivir un poquito del sufrimiento de Jesús, porque él también fue azotado. Pero la Biblia dice que Jesús fue su rostro en el libro de Isaías, que fue desfigurado. Le pusieron una corona de espinas y eso produjo dolor en su cuerpo. No era ahí que él estaba feliz o que no lo estaba sintiendo, no, lo estaba sintiendo. Cada dolor, cada castigo, lo escupen, lo empujan, y de hecho, si tú supieras que Jesús también sufrió emocionalmente, tú dirás, bueno, ¿y
¿Cómo así? Sí. ¿Te acuerdas cuando los mismos que él sanó, que él libertó, que él hizo tantos milagros por ellos, dijeron, crucifícale, preferimos a Barrabás antes que a él? ¿Tú crees que a él no le dolió eso que él escuchaba de su propio pueblo? Fue tanto así que antes de él ser crucificado, cuando iba bajando hacia Jerusalén, encima del asno, él mismo dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Si tú hubieses hoy entendido ni siquiera el día en que estás, en que ha venido tu Salvador. Y Jesús sufrió eso porque su propio pueblo lo rechazó. Entonces, eso es un sufrimiento emocional. ¿Te han rechazado a ti emocionalmente también? Pues a Jesús lo rechazaron. Y él mismo dijo, si a la rama verde hicieron esto, ¿qué será el seco? Es decir, ¿qué será tú y yo? Entonces Jesús sufrió emocionalmente cuando escuchó eso. Y sin embargo, y cuando estaba en la cruz, le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí tú vas a notar que lo que ellos estaban diciendo también le estaba afectando al Señor a nivel emocional, le estaba causando tristeza. Sin embargo, él no se dejó consumir por eso. Ahí que está el detalle. Por eso es que hay gente que dice, no, porque el Señor no me entiende. Él, si él supiera lo que yo estoy sintiendo, este dolor que yo siento ahora, él sí te entiende porque él lo vivió. Él vivió cuando lo escupieron y también vivió cuando le dijeron, quíteme, que prefiero a Barrabás antes que a él. Eso te causa dolor. Yo no sé si tú a veces te has sentido menospreciado, pero a Jesús lo menospreciaron. A él lo tiraron al menos, siendo el Salvador de la tierra y terminando de sanar a un montón de gente que fue mal agradecido con él. Sin embargo, su gracia dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Entonces, Jesús en su humanidad sufrió. Y también algo que Jesús padeció en su humanidad, para concluir, es que Él murió. Jesús murió. Así como tú y yo crecemos, nos desarrollamos, Jesús murió, padeció la muerte. La Biblia dice en el libro de Romanos que había un propósito en esa muerte, pero él tuvo que morir. Duró 3 días muerto, pero al tercer día se levantó. Ahí está el detalle y el secreto. Al tercer día se levantó y está sentado a la diestra del Padre. Pero quiero decirte que él experimentó la muerte y la experimentó para decirte a ti que él es vencedor de la muerte también. Quitó de nosotros el temor que tenía la muerte sobre nosotros. La crucificó en la cruz, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Ahora, después de esa resurrección, entramos a hablar de la deidad de Jesús. Pero en este caso quiero que sepas que también Jesús murió. Así que cuando tú veas que un familiar tuyo se vaya y esa persona esté en Cristo, ten la certeza, la seguridad de que está en la presencia del Señor y que muy pronto será resucitado, así como Jesús resucitó. Pero la Biblia dice que Jesús, hablando de su muerte, dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Esta potestad me dio el Padre para que todos crean en mí, así como creen en Él. De manera tal que Jesús padeció por nosotros y todo lo que te he mencionado se resume en lo siguiente. Jesús fue 100% hombre. Jesús nació, repito, Jesús creció, Jesús sintió dolor, Jesús sufrió y Jesús murió. Ahí te hace saber la Biblia de que Jesús era 100% hombre mientras estaba en la tierra. Y como te dije, tú dirás, ¿para qué me sirve eso? Te sirve para mucho, porque a la hora de tú pensar en rendirte, ya no te vas a rendir, porque sabes que Jesús duró 33 años en la tierra, sufriendo como tú, llorando como tú, caminando como tú, teniendo sed como tú, teniendo hambre como tú en algunas ocasiones, porque acuérdate en el capítulo 4 de Mateo que Jesús tuvo hambre y que vino a él el tentador y vino a tentarlo y que Jesús tuvo sed, etcétera, y tantas cosas que están ahí como evidencia de que tú puedes ser un vencedor, porque la Biblia dice, como Él venció, nosotros también podemos vencer. Así que quiero bendecirte en esta tarde y en esta hora, decirte que Dios en su misericordia quiere que sepas que también eres un vencedor, porque el vencedor vive dentro de ti. Si llegaste hasta el final de este video, quiero decirte que el Espíritu Santo quiere bendecir tu vida y tu casa y guardar todos los tuyos.
Y sobre todo quiero que compartas este video, le dé like, comentes y si tienes alguna pregunta, ¿verdad? La pongas ahí en los comentarios para que podamos contestarla inmediatamente, la veamos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda visitarnos en nuestro canal Luis Miguel de los Santos. Dale like, suscríbete. También allá en nuestras redes sociales, Facebook como Luis Miguel de los Santos, Instagram, en TikTok. Ahí estamos para bendecir tu vida. Pero recuerda, una oración es lo que va a hacer que tu vida crezca. Y esto es para ti, verdad, la verdad que reforma. Dios te bendiga, Dios te guarde.